Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro gran curso de Spring Boot. Y bueno, pues para los que ya están siguiendo este pequeño curso que estamos elaborando, que la verdad lo quiero convertir en una carrera, les cuento. Y primero vamos a explicar un poco sobre Spring MVC, luego Spring Data. Y la verdad es que Spring Data se divide en un montón. Spring Data, usted puede encontrar Spring Data REST, podemos encontrar Spring Data JPA. Podemos encontrar Spring Data Mongo, Data Cassandra, Data Neo4j, muchas partes más en las que se divide lo que son los módulos de Spring. Entonces lo que voy a intentar hacer es que voy a dividir todas las partes y vamos a irlas haciendo por curso a convertirla en una carrera. Eso sí, la parte de Spring MVC yo me comprometí a terminarla en este mes, ¿no? Entonces en un mes quiero terminar esto. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es HTTP. Excelente, para que ustedes entiendan HTTP, que aquí nos dice la Wikipedia que es un pequeño protocolo de transferencia de hipertexto. Me hubiera gustado hacerles una presentación, pero vamos, que lo voy a explicar de manera rápida para que ustedes lo entiendan. Ya cuando nosotros practicamos, entendemos lo que es el HTTP. Entonces, para que ustedes entiendan, es que nosotros tenemos una computadora que puede ser un servidor y una computadora cliente. Por ejemplo, en este caso, yo acá tengo mi computadora cliente y por ejemplo la Wikipedia tiene un servidor. Entonces, el HTTP es un protocolo. Para que ustedes sepan, un protocolo de comunicación es el que nos permite que nosotros podamos comunicar dos o más computadores. Entonces, excelente. Hay varios tipos de protocolos de lo que es de comunicación. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del HTTP. Pero no solo el HTTP se puede trabajar con Spring, también se pueden trabajar con sockets y trabajar de manera síncrona. Pero en este caso, para comenzar, lo más básico, vamos a trabajar con el protocolo de HTTP, que significa protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Por qué hipertexto? Porque lo que se maneja en este protocolo nada más es texto. Usted puede enviar texto de un lado a otro. En este caso, pues se envía del cliente al servidor y del servidor al cliente, porque así es, se pueden mandar de las dos maneras. Entonces es una comunicación que se mantiene. En este caso, pues una petición, pues tenemos varios tipos de métodos de petición. Para que ustedes entiendan qué es un método de petición es una forma en la cual usted le va a solicitar a nuestro servidor ciertos recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos el método get, el cual siempre va a pedir un recurso, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo entro a la Wikipedia y le coloco, me voy acá a la diagonal y digo, no, bueno, me voy a es.wikipedia.org. Esto lo que estoy haciendo es un método get, una petición get, porque estoy pidiendo un recurso. ¿Y qué es lo que estoy pidiendo? Le estoy pidiendo a la Wikipedia que me muestre pues esta página web. Luego tenemos el método head, que pide una respuesta idéntica correspondiente a una petición get, pero la respuesta no devuelve el cuerpo. Esto es útil para poder recuperar metadatos, encabezados y respuestas. Por ejemplo, cuando tenemos peticiones, por ejemplo, cuando hay peticiones les voy a explicar. Por ejemplo, cuando hacemos autenticaciones, cuando estamos mandando cookies, todo tipo de cosas. Entonces para eso vamos a utilizar el método head. También tenemos el método post. El post siempre lo que hace pues es enviar datos, ciertos datos que luego los va a procesar, que son los recursos. Por eso digo, hay una comunicación del cliente al servidor y del servidor al cliente. Entonces usted cuando le manda por el post le debe de mandar ciertos datos. Para eso se utiliza más, como por ejemplo un servicio RESTful, que eso lo vamos a hablar más adelante. Se utilizan métodos post para crear. Si usted quiere saber más de RESTful, puede irse aquí abajo en la descripción. Le voy a dejar el curso de Sprint en este caso donde hablamos para cómo crear servicios RESTful y ahí hablamos un poco de ello, ¿no? Luego tenemos el put. El put más que todo se encarga de subir recursos especificados, ya sean archivos, ya sean ficheros, entre un montón de cosas más. Y es que es más eficiente que el post porque envía un mensaje multiparte. Para que usted entienda, un multiparte es que divide el archivo y va enviando parte por parte. Entonces también en un servicio RESTful se utiliza de otra manera. Pero bueno, lo que nos indica que un método put nos va a servir más para enviar archivos. Tomen en cuenta eso y anótenlo por favor, porque más adelante vamos a utilizar todos estos métodos. Entonces luego tenemos el método delete, que el método delete lo que hace pues es borrar algún recurso, ¿eh? Recuerden, método a una petición, ¿no? Y esa petición debe de tener una URL específica que es hacia dónde se dirige.
Entonces, así como nosotros tenemos nuestro servicio de HTTP. Luego vamos a tener el método trace. Y hay otros más montones de métodos, los cuales ustedes los pueden estudiar. Pero yo voy a explicar un poco sobre el método. Bueno, el último método que voy a explicar va a ser el método patch, que es la misma función que el put, solo que el cual sobreescribe un recurso que ya tengamos. Por ejemplo, usted envió un cliente por el método post, o de repente o envió una imagen, entonces por el método patch usted la va a sobreescribir. Cabe destacar que una petición, nosotros comúnmente decimos, no, pues entonces el delete es para esto y para esto. Y la verdad es que cuando ustedes van a trabajar lo pueden utilizar de manera que a ustedes se les ronque la gana. Pero la idea es que nosotros utilicemos estos métodos a según nos indica. Solo el método get. El método get pues es un poquito más sofisticado. Porque es que el método get no tiene cuerpo de la petición. Para que entiendan que es un cuerpo de una petición, vamos a entenderlo más adelante. Entonces nosotros tenemos varios tipos de métodos, pero los más importantes son los que les acabo de explicar. ¿Cuáles? Get para obtener, post para insertar, para crear algún recurso. También pueden tener el método put para insertar y el post para actualizar. Y el método delete para borrar y el patch para sobreescribir, como ustedes deseen. La verdad es que estos métodos son los más utilizados. Pero bueno, ahora hablemos qué son códigos de respuesta. Excelente. Un código de respuesta es la respuesta que nos va a devolver el servidor. Por ejemplo, hay varios tipos de códigos de respuesta. Por ejemplo, si hay algún error, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Entonces, esos errores, todos esos códigos de errores los tenemos acá en mismo la Wikipedia. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, los códigos 100, de 100 en delante, 1X, son respuestas informativas que nos van a dar, por ejemplo, si está procesando algo, si está haciendo esto, lo otro, ¿no? Y 200 son respuestas que han ido correctamente. Y después de 300, ya saben, ahí ya sería 301, 302, etcétera. Son las que están redireccionadas, porque nosotros podemos redireccionar de una página a otra. Y 400 para arriba son los que usted ha causado. Son errores que usted, por ejemplo, cuando usted no encuentra una página web, entonces le va a decir 404 not found, por ejemplo, porque es un error 404, que el recurso no se ha encontrado. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, me lo voy a inventar así, ¿no? Y usted puede entrar a cualquier sitio web y él le tiene que tirar algún error o redireccionar. Si ustedes se fijan, dice que no tiene ninguna página llamada. Pero en este caso, algunas páginas web lo que hacen es devolver un error 404. Por ejemplo, aquí, voy a inventarme aquí un montón de caracteres. De repente no existe la página web y entonces Wikipedia, lo que me hace aquí es que me envía que no existe o cualquier tipo de cosa. Eso es lo que hace comúnmente muchas páginas. Pueden ver ahora que me dio un error 404. Acá arriba dice en nuestra página web. Eso es el código en la forma en la que el servidor nos va a decir, no, mira, esto es lo que pasó. Y el error 500, que el error 500 es cuando ese error ya no es por usted, ese error es por el servidor en el que usted está. De repente la conexión en la base de datos se cae, pasa algo. Entonces eso es lo que nos devuelve la petición. Luego tenemos las cabeceras, que es algo muy importante, los headers, como se le conoce. Las cabeceras son ciertos datos que hay entre las peticiones. Por ejemplo, qué tipo de archivo le está devolviendo. Por ejemplo, el servidor, si es un texto, si es un HTML, un JavaScript, un JSON, un archivo. Eso, por ejemplo. Entonces nos dice, las cabeceras nos dan información sobre el cuerpo y sobre la petición. Entonces, por ejemplo, la primera que esto es muy importante que ustedes van en las cabeceras, la verdad, porque es que más adelante vamos a trabajar con Spring Security y ahí vamos a utilizar mucho esto. Por ejemplo, el charset, que nos va a decir qué tipos de caracteres está utilizando nuestra petición. También tenemos el content type, que el content type nos va a decir qué contenido es el que nos está mandando. Luego tenemos el location, que nos dice las referencias de las URIs que estamos utilizando. Luego tenemos cabeceras que permiten ahorrar transmisiones, como el date. Tenemos el unmodified. Un montón de cabeceras. También tenemos, bueno, las que describen contenido son las que les mostré ahorita. El content type, content length, content range, content encoding, content language y el content location. Que esas pues se encargan de decirnos sobre qué tipo de contenido, o sea, el contenido que nos estás mandando. Luego tenemos otra más cabeceras que son las que nos permiten el control de las cookies, el set cookie y el cookie.
Es muy importante que trabajemos con cookies. Más adelante les voy a enseñar cómo, porque las cookies nos permiten como guardar información dentro del navegador. Luego tenemos las que nos permiten la autentificación. Esta autentificación es muy importante porque, por ejemplo, a veces utilizamos el uso de CORS. Para los que no saben qué es CORS, más adelante les voy a enseñar cuando estemos hablando solo de securizar las aplicaciones de Spring Security. Luego tenemos las cabeceras para describir la comunicación, el host, la conexión, todo ese tipo de cosas. Y entre otras más que vamos a encontrar. Por ejemplo, acá tenemos un diálogo HTTP. Aquí pueden ver una petición GET al host y la referencia, la conexión y todo ese tipo de cosas. Y la respuesta que nos va a enviar va a tener la cabecera, que es esta la cabecera. Nos dice, aquí nos dice el código que es 200, ok, o sea, todo está corriendo bien. La fecha, el content type, o sea, qué tipo de documento es el que nos está enviando y cuánto tiene de tamaño. Que en este caso nos dice que es un texto HTML y este es el body, el cuerpo de la petición, y nos está enviando lo que es el HTML. Entonces es muy importante que entendamos esto porque esto es cómo funciona la web. En otras ocasiones vamos a trabajar con WS, que ya es otra cosa. Y bueno, acá tenemos dos conceptos muy importantes. Por ejemplo, acá nos habla del transporte, que es TCP, el protocolo que significa protocolo de transmisión, que luego tenemos la red, que es Internet Protocolo, el protocolo de Internet, del cual se encarga que por medio del Internet se termine la comunicación, se establezca. Entonces, para poder utilizar el protocolo de transferencia de hipertexto, nosotros necesitamos tener un servidor. Para montar un servidor depende del lenguaje de programación que estemos utilizando, ya sea Java, ya sea PHP, ya sea Ruby, Python, entre muchos lenguajes que tenemos. Pero bueno, en este caso el Java utiliza un container, todos utilizan un container, el cual va a ser el que va a montar el servidor. Agarra tu programa y lo expone en un servidor, o sea, hacer todo el protocolo de transferencia de hipertexto. Entonces en este caso Java se puede utilizar Netty, se puede utilizar Yeti, se puede utilizar también el contenedor Tomcat, entre muchos contenedores. Pero en este caso, como estamos trabajando con Spring MVC, nosotros vamos a trabajar con el contenedor Tomcat. Pero ese Tomcat ya viene embebido en la misma aplicación Spring Boot y él hace toda la configuración por nosotros. Nosotros debemos de saber que en nuestro protocolo va a haber un puerto por el cual se está saliendo. Ese puerto solo puede salir nuestra aplicación. Es decir, no podemos tener 4 aplicaciones corriendo en el mismo puerto. Eso es imposible. Solo nuestra aplicación. A menos que hagamos una virtualización del host. Para que sepan que es un host es donde tenemos alojado nuestro sitio. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos es wikipedia.org, es un host. Ahí, en esa página web, ellos tienen que tener un host, el cual se encarga de que ese sitio web esté en contacto, ¿no? Esté moviéndose. Entonces en este caso nosotros tenemos que tener un host. Vamos a utilizar un host local. Para que sepan que es un host local, el host local es el que se encuentra en nuestra máquina alojado. Entonces eso ya lo trae también la configuración de Spring Boot, ya trae todo. Vámonos al POM, por ejemplo, y vemos que debemos de utilizar el módulo de web, porque en el módulo de web, que es el Spring Boot Starter Web, ya tiene configurado todo eso. Entonces, si ustedes ven esta dependencia, ¿qué es lo que tiene Spring Web? Esa que estamos diciendo ahorita. Entonces, hay muchas dependencias las cuales las contiene Spring Boot. Por ejemplo, trae el Apache HTTP Components, que es para trabajar con HTTP, Apache Derby, que es para trabajar con, ¿cómo se llama? Con bases de datos embebidas. Nosotros vamos a trabajar H2 más adelante o MySQL, cualquiera de esas. Que la verdad, cuando utilizamos Spring no hay ninguna diferencia a la hora de programar, aunque sí a la hora de ejecutar. Y tenemos, por ejemplo, muchas más que podríamos utilizar. Pero bueno, acá tengo yo, en mi caso, esta dependencia, ¿no? Entonces, bueno, ya lanzándonos todavía hablando acá, también me gustaría invitarlos a que visiten mi página web en www.bypl.com y pueden informarse un poco porque dentro de pocos días estaré fundando la plataforma ByPL, en la cual vamos a obtener todos estos cursos montados ahí e incluso se pueden ver más cursos. Entonces, otra cosa también es que si ustedes les gustaría impartir algún curso, ustedes pueden ponerse en contacto conmigo
comunicándonos y todo ahí y ponemos un curso en línea. Ya que la idea mía es que esta plataforma sea totalmente abierta para todos aquellos que desean subir algún curso. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un blog sencillo con WordPress, el cual habla un poco sobre la información de nuestra plataforma. Pueden buscar información acá, ya que la plataforma todavía está en desarrollo. Luego la plataforma va a ser montada en este mismo sitio web que estamos viendo ahora. Entonces, esto ha sido todo por el video, amigos. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Y recuerden que nuestro esfuerzo define nuestro futuro.